es una regla de correspondencia que asigna a cada elemento X, en nuestro caso a cada número X en el dominio, asigna un valor único Y que está en el rango de la función. Con frecuencia, el dominio de la función f, para enfatizar pues, su dependencia, se denota así. Y el rango se denota de esta manera. Pues bien, esta regla de correspondencia que decimos que a cada valor de x en el dominio le asigna un valor único y en su rango, esto no excluye el hecho de que para un mismo número y, este pueda estar asociado con más de un valor en el dominio. Por ejemplo, si usted toma la función y igual f de x igual x al cuadrado, para la cual el dominio son todos los números reales, y usted elige, por ejemplo, y igual a 1, es claro que para esta función el número y igual a 1 que está en el rango de f proviene de los valores x igual a 1 o x igual a menos 1 que están en el dominio. Ciertamente, si usted toma 1 o menos 1 y lo reemplaza acá, esto da, cuando le doy al cuadrado da 1. Pues. Por otra parte, si usted toma la función y igual f de x igual x más 1 y elige acá, digamos nuevamente y igual a 1, lo cual es un valor en el rango de esta función, el dominio de esta función, dicho sea de paso, son todos los números reales. En esta situación bien particular, este valor para y, que es 1, proviene exactamente de un solo elemento en el dominio de f. Si usted toma aquí x igual a 0, reemplaza, queda que f de 0 vale 1. Entonces aquí ya se ve que hay una diferencia. Más aún, en este caso, en esta situación, el rango de esta función son todos los reales. Y para cada número real que usted tome, se puede ver que él proviene exactamente de un elemento en el dominio. Geométricamente se presenta aquí la siguiente situación en cada uno de estos escenarios. En el primer caso, si usted grafica esta función, esto no es más que una parábola. La gráfica de esta función tiene, digamos, este aspecto. En cambio, si se viene acá, la gráfica de esta función corresponde a una recta que en particular aquí pasa por los puntos 0, 1 y menos 1, 0. Si nosotros miramos estas dos gráficas y trazamos rectas paralelas al eje de las X, es decir, rectas horizontales, por ejemplo en este caso tenemos, trazando rectas horizontales, tenemos situaciones como esta. Acá tenemos este dibujo como lo que estoy exhibiendo allí, y se observa en el primer escenario que cuando una recta de estas horizontales intersecta a la gráfica de la función, por ejemplo, si yo me fijo en esta recta horizontal, intersecta la gráfica de la función, ella lo hace en más de un punto. Eso va a ocurrir aquí con cada recta horizontal que intersecte a la gráfica de la función, excepto para el eje de las X, que la intersecta en un solo punto. Aquí la situación es diferente. Si usted tiene una recta horizontal que intersecta la gráfica de la función, esto ocurrirá en un solo punto. Cada vez que una recta horizontal intersecta aquí a la gráfica, lo hace en un solo punto. Por ejemplo, aquí, si usted toma este punto que está en la gráfica, para esta altura, para este valor de y, él proviene solamente de un elemento X. Sin embargo, acá,
por ejemplo, si usted toma esta altura correspondiente a esta recta horizontal, ve que este punto que está aquí proviene, digamos, de aquí un valor, llamémoslo x1, pero también proviene de este valor, digamos x2. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el comportamiento de una y otra función, y lo que corresponde a una u otra gráfica? Cuando hay rectas paralelas al eje de las X y corta a la gráfica, te pueden encontrarse puntos que los cuales provienen de más de un elemento del dominio. Sin embargo, aquí, cuando se realiza ese corte, punto asociado a la gráfica proviene de un solo elemento del dominio. Pues bien, este último tipo de situación, funciones a las cuales se verifica este último tipo de situación, se ha asignado un nombre especial, y es lo que se denomina funciones 1 a 1. Entonces vamos a continuación a escribir lo que es esa definición, ya que esto va a ser un concepto esencial para poder hablar de que una función posea inversa. Entonces, bueno, vamos a escribir acá f es 1 a 1, lo cual a veces se pone en forma compacta escribiendo esto, f es 1 a 1, o también se dice inyectiva si cada número en el rango de f en el rango de f se asocia con exactamente un número en su dominio. Se asocia o proviene exactamente de un número de su dominio. Se asocia exactamente con un número en dominio de f. Una función que tiene esa característica se dice que es una función 1 a 1. Pues bien, con ese concepto a la mano, nosotros vemos que si conocemos la gráfica de una función, uno simplemente trazando rectas horizontales puede ver, recordar la discusión anterior, si esta función es inyectiva o no. Ese trazado de rectas horizontales para determinar si una función es inyectiva o no, es lo que se denomina prueba de la recta horizontal. Pues bien, con este concepto entonces estamos listos para discutir lo que es el principal concepto de este video, que corresponde a inversa una función. Entonces, bueno, vamos a arrancar aquí suponiendo, condición que se requiere, que f es 1 a 1. f es 1 a 1, el dominio de f es x, mayúscula, o lo podemos denotar con lo que se introdujo anteriormente, d de f, o el rango que es y, también de otra manera. Entonces, al ser f 1 a 1, uno tiene que, para todo número y perteneciente al rango, él proviene exactamente de un único x perteneciente en el dominio. Entonces, bajo esa condición, usted puede definir una función g, donde ahora el dominio es y, el rango es x, y con qué característica, que cada vez que usted toma un elemento y aquí, la imagen a ese elemento le asocia el número x, donde ese x ¿qué características tiene? Es aquel x tal que cuando usted le aplica f obtiene el valor de y. Pues bien, esto que está aquí define una función, y la relación entre ella y la función original, ¿cuál es? Bueno, de acuerdo a la discusión que tenemos acá, es que si g de y es igual a x, este x es tal que f de x es igual a y. Entonces, en una situación como esta, g es la inversa de f,
Y con frecuencia esto se denota así, porque es la función g. En vez de poner g, usualmente usted escribe f a la menos 1, significando con eso que eso es la inversa de la función f. Ahora, fíjese usted que, tomando en cuenta esta discusión, si usted se viene acá y aplica a ambos miembros la función f, cosa que puedo hacer, porque esto está en el dominio de f, este x está en el dominio de f. Si aplica a ambos miembros f, va a tener que f aplicado a g de y, esto no es más que f de x, lo cual es igual a y. O sea, aquí tiene una composición que no es más que f, composición con g, aplicado a y. Esta composición toma un elemento en el dominio de g y lo retorna exactamente ese mismo elemento. En forma análoga, si usted se viene acá y aplica a ambos miembros g, ¿qué va a tener? Va a tener, ponerlo aquí, g de f de x es g de y. Pero g de y en este caso, ¿qué es? Es x. Eso significa que esta composición arranca de un elemento que está en el dominio de f y al final retorna a ese elemento. Tomando en cuenta la notación que tenemos acá, aquí resulta lo siguiente. Tenemos f, composición con f a la menos 1 y f a la menos 1, composición con f. Cada una de esas dos funciones da una función identidad dependiendo del conjunto del que se esté tomando, pues. Toma elementos en el dominio de g, de la inversa, y los retorna ellos mismos. Aquí toma elementos en el dominio de f y los retorna ellos mismos. Bueno, vamos ahora a ir a un caso concreto, pues, a un ejemplo en el cual tenemos una función y para ella vamos a determinar su inversa. De paso, en el ejemplo que vamos a discutir a continuación, que va a ser muy sencillo, tomado de los dos primeros ejemplos que discutimos acá, vamos a aplicar, por decirlo así, lo que usualmente es una estrategia para calcular la inversa de una función. Vamos a poner eso primero y luego vamos con el ejemplo. Entonces, vamos a suponer que usted tiene una función y igual f de x. Por supuesto que f es 1 a 1. Entonces, para usted encontrar la inversa de esa función, lo que se trata de hacer es, a partir de esta ecuación, usted trata de despejar x en términos de y. En términos de y. Este paso, despejar x en términos de y, puede resultar un paso difícil y en el cual a veces hay que hacer algunas consideraciones. Si se logra solventar ese paso, bueno, vamos bien. Si se logra solventar ese paso, una vez que usted ha despejado x en términos de y, o sea, ahora te puede tener una ecuación y igual f de x, de una ecuación x igual algo que depende de y. Si logra solventar ese paso, ¿qué es lo que hace a continuación? Intercambia el nombre de las variables, donde aparece x pone y, donde aparece y pone x, y con eso ya tiene la expresión para la función inversa. Entonces vamos a ilustrar esto, lo que acabo de comentar acá, con un ejemplo. Vamos a considerar aquí la siguiente función. Hallar f a la menos 1 para esta función. Tomo esta función, caso muy sencillo, una situación que ya consideramos previamente en este video, ¿no? Vamos a tomar y igual f de x igual a x más 1. Esta función, como se escrito anteriormente, es 1 a 1 o inyectiva, por lo tanto tiene inversa, más aún el dominio de esta función son todos los reales y el dominio de esta función y el rango de esta función también son todos los reales. Entonces, de acuerdo a lo que tenemos acá, ¿qué es lo que hay que hacer para hallar la expresión para f a la menos 1?
Bueno, despejar x en términos de y. Eso es muy sencillo acá. Si usted tiene y igual x más 1, para despejar x en términos de y, yo simplemente voy a mover esto para acá. Me queda y menos 1 igual a x. Logramos nuestro objetivo en este caso particular. Ahora intercambio las variables, el nombre de las variables, donde aparece x pongo y, donde aparece y pongo x, y de acá resulta que f a la menos 1 de x, la expresión para la inversa acá es esto, x menos 1. Pues bien, en videos siguientes vamos a considerar situaciones en las cuales hallaremos, a una función hallaremos su inversa, en algunos casos probaremos que la función es 1 a 1, inyectiva, cosas por el estilo, pero que sean ejemplos más elaborados. En este segundo video sobre la inversa de una función vamos a considerar esta función f de x igual 2 elevado a la x sobre 1 más 2 a la x. Y la idea, la meta, mejor dicho, en este video es hallar la expresión para la inversa de f. Nosotros aquí de paso vamos a garantizar el por qué esta función tiene inversa. Es decir, nosotros vamos a establecer acá que la función f es 1 a 1. Recordemos que en el primer video nosotros vimos, y eso fue más que todo desde el punto de vista geométrico, una función es inyectiva si cada vez que usted toma un elemento en el rango, para cada elemento del rango usted proviene únicamente de un elemento del dominio. Esto, si se conocía la gráfica de la función, se podía observar por el test, el criterio de las rectas horizontales. Es decir, si usted conoce la gráfica de una función y cada vez que esta corte a una recta horizontal, ese corte, esa intersección, si se realiza solamente en un punto, eso es suficiente para decir que la función es 1 a 1 o inyectiva. Sin embargo, esto es útil si usted conoce la gráfica de la función. Por ejemplo, si la gráfica corresponde a una recta, una parábola, cuestiones sencillas, bueno, es muy sencillo ver mediante este criterio si la función es 1 a 1 o no. Acá la cosa no es tan inmediata, entonces sería un trabajo aparte, pues ponerse a ver cómo es la gráfica de esta función para a partir de ahí determinar si es inyectiva o no. Entonces, en vez de este enfoque, vamos a apoyarnos en un, digamos, enfoque analítico. Decir esto es equivalente a que cada vez que usted tenga dos elementos distintos en el dominio, las correspondientes imágenes también deben ser distintas. Es decir, una manera de, en forma analítica, establecer cuando una función es 1 a 1 es ver que para todo par de elementos distintos del dominio se tiene esto. Claro que eso sería acá. Si usted toma, cada vez que yo toma dos elementos distintos, un elemento acá, otro elemento aquí, la imagen acá será esta, la imagen acá será esta. Si hace lo mismo con otro par cualquiera, siempre tendrá elementos distintos del dominio, imágenes distintas. Entonces, esto es una manera de ver, de forma analítica, apoyarnos en eso para decir una función es 1 a 1. Pero en términos prácticos, con más frecuencia se utiliza el segundo planteamiento, que es equivalente. Ver esto es equivalente a establecer que si f de x1 es igual a f de x2, o sea, ver que cada vez que f de x1 coincide con f de x2, entonces debe ocurrir que x1 y x2 son la misma cosa. Es decir, si tengo dos imágenes acá que son iguales, ya deben provenir del mismo elemento. Pues bien, vamos entonces ya
a enfrentar el planteamiento aquí inicial. Vamos a hallar la expresión para la inversa de esta función, pero primero vamos a establecer que ella es inyectiva. Entonces vamos a enfocarnos en esto para esta función. Bueno, cuando usted parte asumiendo esto para esta función, ¿qué nos queda? Nos queda que 2 elevado a la x1 sobre 1 más 2 elevado a la x1, esto es 2 a la x2 sobre 1 más 2 elevado a la x2. Entonces, que esta función es inyectiva, por este camino la meta es, partiendo de acá, al final debe ser posible concluir que x1 coincide con x2. Repito, partiendo de acá. Pues bien, si tenemos esta igualdad, de aquí resulta lo siguiente: 2 a la x1 por 1 más 2 a la x2 es lo mismo que 2 a la x2 por 1 más 2 a la x1. Simplemente multiplicamos acá, hicimos este producto en cruz, ¿no? O sea, bueno, si aquí yo aplico propiedad distributiva y hago lo mismo acá, resulta en este primer miembro 2 a la x1 más 2 a la x1 por 2 a la x2. Cuando hago lo mismo acá, queda 2 a la x2 más 2 a la x2 por 2 a la x1. Y al llegar acá, observamos que estas expresiones son iguales, por lo tanto podemos cancelarlas. Entonces, el haber partido de acá nos ha llevado a lo siguiente, que 2 a la x1 es lo mismo que 2 a la x2. Bueno, y de aquí podemos concluir entonces que x1 es igual a x2. ¿Por qué razón? Nosotros conocemos la gráfica de la función exponencial. Gráfica de función exponencial con base mayor que 1. El aspecto es este. O sea, ahí nos estamos apoyando en un hecho que nosotros conocemos. Esa es una función inyectiva. Por lo tanto, si yo tengo esta igualdad, de aquí concluyo que x1 es igual a x2. Entonces, ¿qué hemos hecho? Partiendo de acá, logramos arribar a esto para x1, x2, cualesquiera. Eso me dice que f es inyectiva. Entonces, bueno, lo que queda ahora es la última parte de nuestro planteamiento. Vamos a encontrar la expresión para f a la menos 1 de x. Como también se observó en el primer video, la estrategia ¿cuál es? Partiendo de esta ecuación, y igual 2 a la x1, o 2 a la x mejor dicho, sobre 1 más 2 a la x, partiendo de esta ecuación, y igual f de x, la idea es despejar x en términos de y. Si logramos hacer eso, vamos por buen camino, lo demás será sencillo. Entonces, queremos despejar x en términos de y aquí. Pues bien, vamos a hacer lo siguiente. Esta expresión que está acá, vamos a pasarla acá multiplicando. Haciendo eso me queda directamente y más y por 2 a la x. Esto es igual a 2 a la x. Multipliqué esta expresión por esta, apliqué propiedad distributiva y resulta esto. De aquí podemos, por ejemplo, agrupar en un miembro todo lo que esté asociado con 2 elevado a la x. Haciendo eso acá, nos queda que y es igual a 2 a la x
menos y por 2 a la x. Dejé este acá, moví este para el otro miembro, tenemos ahora en un solo miembro todo lo que concierne con 2 a la x. Luego de aquí, precisamente en ese miembro, podemos tomar 2 a la x como factor común. Y eso nos lleva a 1 menos y. Al llegar acá, podemos entonces dejar solamente en un miembro expresiones relacionadas con x y en el otro miembro expresiones relacionadas con y. Es decir, esta expresión lo voy a pasar dividiendo y me queda que 2 a la x no es más que y sobre 1 menos y. Pero entonces acá ya estamos listos. Recuérdese, partiendo de esta ecuación, yo quiero ver si despejo x en términos de y. ¿Cómo podemos aquí obtener quién es x? Vamos a tomar a ambos miembros logaritmo en base 2. Si tomo en ambos miembros logaritmo en base 2, es decir, vamos a poner acá 2 a la x logaritmo con base 2 de 2 a la x será logaritmo en base 2 de y sobre 1 menos y. Esto que está acá, ya que la función exponencial de base 2 y la función logarítmica de base 2 son inversas entre sí, esto es x, y aquí nos queda entonces esto que está acá. Logramos entonces expresar x en términos de y. Y ya con eso, ¿cuál es la expresión para la inversa? Bueno, también como se dijo en el video previo, una vez que usted logra solventar el paso de escribir x en términos de y, lo que queda ahora es cambiarle el nombre a las vallas, intercambiar, pues. Donde aparece x pongo y, donde aparece y pongo x. Es decir, tenemos y igual logaritmo en base 2 de x sobre 1 menos x. Y de aquí la expresión para f a la menos 1 de x es esto que está acá, logaritmo en base 2 de x sobre 1 menos x. Eso que está aquí es entonces la expresión para la inversa de f. Y vamos a establecer que esta función es 1 a 1, que f es 1 a 1, y también vamos, sabiendo que f es 1 a 1, entonces ella admite inversa. Entonces la segunda parte en este video será en hallar la expresión para la inversa de f. Pues bien, para establecer que f es 1 a 1, vamos, de acuerdo a lo estudiado en el video anterior de esta serie, vamos a ver que siempre que se tenga que f de x1 es igual a f de x2, x1, x2 por supuesto, elementos en el dominio de f, que en este caso son todos los reales, siempre que f de x1 sea igual a f de x2, eso va a implicar que x1 es igual a x2. O sea, vamos a comenzar viendo que para esta función se verifica esto. Pues bien, al escribir esto, en este caso particular, ¿qué nos queda? Nos queda e a la 4 x1, donde aparece x ponemos x1, más 3 por e a la 2 x1, esto es igual a e a la 4 x2 más 3 por e a la 2 x2. Estando en esta situación, recuérdese que lo que se quiere es llegar a obtener que x1 tiene que coincidir con x2.
Pues bien, estando en esta situación, yo voy a dejar 0 en un miembro. A partir de acá, voy a obtener la siguiente expresión. E a la 4x1 menos e a la 4x2 más 3 e a la 2x1 menos e a la 2x2. Vamos a ver qué ganancia nos produce haber realizado ese movimiento acá. Vamos a apartar esto. De aquí uno observa que esta diferencia yo la puedo mirar como una diferencia de cuadrados. Ciertamente esto no es más que e a la 2x1, todo eso elevado al cuadrado, menos e a la 2x2, todo eso elevado al cuadrado. Entonces, como una diferencia de cuadrado, vamos a escribir lo que tenemos acá al lado. Y fíjense que teniendo una diferencia de cuadrados y sabiendo que ella se factoriza como una suma por diferencia, acá me queda la siguiente suma por diferencia. Me queda e a la 2x1 más e a la 2x2 suma por e a la 2x1 menos e a la 2x2 diferencia. Entonces factorizamos esto, se obtiene esto que está acá, escribimos lo que está acompañando a esa expresión que es esto, y ahora observamos que aquí aparece un factor común. Ciertamente se ve aquí esta expresión y aquí nuevamente se observa esa expresión, se repite, son un factor común. Por lo tanto, todo esto lo podemos escribir de esta forma: e a la 2x1 menos e a la 2x2, lo que es el factor común, eso multiplica al factor este que está acá, e a la 2x1 más e a la 2x2, y a eso le sumamos 3. Entonces, partiendo de aquí, hemos arribado a esta expresión. Tenemos que el producto de esta expresión por esta que está acá es 0. Tenemos dos números reales y el producto de ellos es 0, entonces al menos uno de ellos debe ser 0. Sin embargo, acá observamos que esta expresión siempre es positiva. Ciertamente esta exponencial siempre es mayor que 0, esto siempre es mayor que 0, si le sumo 3 con más razón eso es mayor que 0, todo esto definitivamente es positivo. Al ser esto positivo, por lo cual es distinto de 0, entonces cuando este producto es 0, eso va a implicar, que e a la 2x1 menos e a la 2x2, eso es 0. Debe cumplirse esa posibilidad. Pero, siendo esto 0, eso nos va a conducir a que e a la 2x1 tiene que ser igual a e a la 2x2. Pues bien, de allí resulta entonces
Si usted toma ambos miembros, logaritmo neperiano, me queda 2x1 es igual a 2x2, y siendo 2x1 igual a 2x2, de ahí resulta que x1 tiene que ser igual a x2. Entonces, en definitiva, hemos visto que partiendo de esto, correspondería a lo que está acá, hemos logrado obtener que x1 coincide con x2. Eso nos dice entonces que la función f es 1 a 1. Vamos entonces ahora a continuación a encontrar la expresión que corresponde a la inversa de f. Bueno, como estudiamos en un video previo, es más, en el primer video de la serie inversa de una función, vimos que para hallar la inversa de una función, la expresión que define la inversa, ¿cuál es la estrategia? Si usted tiene esta ecuación, usted trata de despejar x en términos de y. Eso también se comentó que puede ser un paso difícil y puede incluso requerir algunas consideraciones, pues. Entonces la idea es tratar de despejar de aquí, colocamos y igual a la 4x más 3 a la 2x, se pretende a partir de acá despejar x en términos de y. Si logramos eso, el resto será sencillo, porque lo que quedaría por hacer es intercambiar el papel de x con la y, y ya de eso tener la expresión para la inversa. Pues bien, nuevamente, ya esto lo podemos expresar como un cuadrado, específicamente e a la 2x elevado al cuadrado. ¿Por qué voy a hacer eso? Porque pensando de esa manera, esto de aquí podemos tener esta ecuación e a la 2x elevado al cuadrado más 3 e a la 2x menos y igual a 0. Entonces, ¿de qué se trata? Repito, despejar x en términos de y, resolver en esa ecuación, hallar lo que es x. Bueno, si usted observa esto, se puede mirar como una ecuación de segundo grado, donde la incógnita es e a la 2x. Incógnita e a la 2x. Podemos utilizar la fórmula de la resolvente, que dice menos b más o menos raíz de b cuadrado menos 4ac sobre 2a. Eso sería la solución. En este caso, esto es b, esto es a, y c sería menos y. Entonces tenemos menos 3 más o menos la raíz de b al cuadrado, 9, menos 4 por a por c. Eso da 4 por menos y, como es menos 4 más 4y. Todo eso sobre 2a. En este caso eso es 2. Pues bien, de ahí ya podemos tomar el logaritmo neperiano. Me quedaría 2x igual al logaritmo neperiano acá. Sin embargo, aquí se observa que encontramos dos posibilidades. O que es e a la 2x es esto, para el caso que nos ocupa, o e a la 2x es menos 3 menos esta raíz. El caso, cuando se considera aquí el negativo, ese no va a entrar en juego acá, por una razón bien sencilla. Esto que está aquí siempre es estrictamente mayor que 0. Si usted coloca menos una raíz acá, toda esta expresión sería negativa. No tiene sentido entonces que eso sea igual a e a la 2x. Por lo tanto, de acá nos vamos a quedar con esto que está aquí, e a la 2x igual a menos 3
más raíz de 9 más 4y y esto sobre 2. A continuación de aquí vamos a tomar a ambos miembros logaritmo neperiano. Al tomar logaritmo neperiano acá me queda 2x, entonces tenemos 2x igual logaritmo neperiano de toda esta expresión menos 3 más raíz de 9 más 4 por y, todo eso sobre 2. De aquí queda entonces que x es un medio de este logaritmo menos 3 más raíz de 9 más 4y sobre 2. Entonces hemos logrado efectivamente escribir x en términos de y. Ya con eso la expresión para f a la menos 1 se obtiene de qué forma. Donde aparece x ponemos y, donde aparece y ponemos x, entonces tenemos un medio logaritmo neperiano de menos 3 más raíz 9 más 4 por x sobre 2. Esto es, o ponemos y o ponemos f a la menos 1 de x. Esa es la expresión. Bien, entonces, bueno, eso cierra ya lo que era la segunda parte. Una función f definida sobre este intervalo, tomando valores reales, y cuya regla de correspondencia viene dada mediante f de x igual x cuadrado más x más 1. Pues bien, lo que vamos a hacer en este video es encontrar la expresión para f a la menos 1 de x. Estamos con esto diciendo que f tiene inversa y queremos hallar la expresión para su inversa. Y también vamos a dar en un mismo sistema de coordenadas la gráfica de f y su inversa. Vamos a comenzar por esta última parte. Vamos a dar la gráfica para f y su inversa. Pues bien, para la gráfica de f, vamos a escribir esto, ¿no? Y igual x cuadrado más x más 1. Si nosotros consideramos esta ecuación, donde en principio no estamos poniendo ninguna restricción sobre x, la gráfica de eso no es más que una parábola. Vamos a graficar esa parábola. Para graficar esa parábola, por ejemplo, podríamos acá completar cuadrados. Esto se puede reescribir de esta manera: x cuadrado más x, el coeficiente aquí es 1, la mitad de 1 es un medio. Si yo elevo un medio al cuadrado tengo un cuarto. Entonces vamos aquí a sumar un cuarto, de hecho lo que estoy poniendo, un cuarto, restarle un cuarto para que se mantenga la misma expresión. Con eso que gano, esto es x más un medio